Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Quería pasar para hacer un comentario breve sobre lo que acabamos de ver en este vídeo. Me parece realmente preocupante, no solo el hecho de lo que vemos en este vídeo, sino de la cantidad de personas que aplauden esto. Cuando nosotros vemos ciertas congregaciones y vemos cómo usan ciertos elementos, vemos que extrapolan, prácticamente arrancan de la Biblia algunos textos para justificar así algunas prácticas que en primer lugar no corresponden a la iglesia y en segundo lugar ni siquiera creo que se llevaran a cabo de la misma manera en el Antiguo Testamento, en los textos que vemos en el Antiguo Testamento. Quiero leer un versículo que yo creo que es de los que se suelen usar para justificar ciertas actitudes como esa. Está en Levítico el capítulo 8 y el versículo 30, donde dice así: Y Moisés tomó del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos, y consagró a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Aquí vemos a Moisés, sí, rociando a Aarón, a sus hijos y sus vestiduras con un aceite especial, el aceite de la unción. Hay como unas 20 referencias en el Antiguo Testamento sobre el aceite de la unción. Vemos como el aceite aparece aquí para ungir al sumo sacerdote, ungir a sus hijos, incluso sus vestiduras, hecho por Moisés con un aceite especial, el aceite de la unción. En otras ocasiones vemos como el aceite también se utilizaba para ungir algunos oficios como a reyes, profetas, pero vemos que a partir del Nuevo Testamento, cuando leemos esa iglesia que se encuentra bajo el nuevo pacto, ya no encontramos referencias a esas unciones con aceite. En primer lugar, porque los oficios que estaban en el Antiguo Testamento y que estaban vigentes en el pueblo de Dios en aquel entonces, ya no los vemos en el Nuevo Testamento. Sabemos que nuestro gran profeta, nuestro Rey de Reyes y el gran sumo sacerdote es Cristo. Es Cristo. Ya nosotros no esperamos tener en medio de nuestras iglesias a un rey como lo fue David, o en medio de nuestras iglesias esperar tener a un sumo sacerdote como un Aarón, o empezar a buscar entre nosotros a un profeta como lo fue Elías. Vemos que esas prácticas eran propias en el Antiguo Testamento cuando lo leemos, pero no en el Nuevo Testamento. Y me he dado cuenta que hay ciertas congregaciones que acostumbran a tomar estas cosas del antiguo pacto para llevarlas a cabo hoy en día, pero sin ningún fundamento bíblico. No podemos excusarnos en un versículo o en un hecho que pasaba en el antiguo pacto para decir que también lo tenemos que hacer hoy. En primer lugar, veamos la Biblia. El Nuevo Testamento, a partir de Hechos, vemos cómo empieza a funcionar la iglesia. Después de Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo, que realmente esa es la verdadera unción que hay en los creyentes, nosotros vemos cómo la iglesia empieza a expandirse, cómo se empiezan a formar iglesias locales en distintas ciudades. Vemos también las cartas o epístolas del apóstol Pablo dirigiéndose a las iglesias. Vemos la carta de Santiago, vemos las cartas del apóstol Pedro, vemos cartas del apóstol Juan, pero en ningún lado vemos esos ungimientos. No vemos que se ungieran a los apóstoles como se ungieron los oficios del antiguo pacto. No vemos tampoco ungir a nuevos discípulos, a pastores como Timoteo, ni nada por el estilo. La única vez que quizá vemos algo relacionado con el aceite es en una instrucción que se da sobre los enfermos. Pero de eso podríamos hablar en otro vídeo porque tampoco tiene nada que ver con lo que hacían con los profetas o con el aceite de la unción que se derramó sobre Aarón, sus hijos y sus vestiduras. Pero cuando nosotros vemos estos vídeos nos deberíamos escandalizar. No deberíamos ver esas cosas como normales.
En el Nuevo Testamento no vemos a la iglesia practicando esas cosas. Y cuando leemos libros de historia de la iglesia, que es bueno, y yo siempre recomiendo estudiar la historia de la iglesia, nos damos cuenta cómo tampoco se hacían esas cosas. Entonces, esos derramamientos de litros y litros de aceite, o ver a ese hombre metiendo la Biblia en aceite, o vemos personas usando el aceite para ungir, no sé, casas, coches, negocios. Miren, la protección que nosotros necesitamos, nuestros hogares, nuestras familias, todo lo que tenemos, es la protección de Dios. No caben cayendo en el error de hacer algo místico con el aceite. No piensen como aquellos que tienen una cruz en casa, que esas cosas protegen. No piensen que por bañar en aceite las paredes de su hogar van a estar más protegidos. No piensen que por cubrir de aceite sus vehículos van a estar más protegidos, o que por cubrir de aceite a sus hijos van a estar más protegidos. Mi pregunta es, ¿no nos protege Dios? ¿Acaso necesitamos una capa de aceite sobre nosotros para protegernos y estar guardados? Me preocupa realmente cuando algunas congregaciones toman ciertos textos bíblicos para justificar esas prácticas. Y no solo eso, sino que la cosa va más. Hay personas que se van incluso a Jerusalén para decir que traen aceite especial de allá. Hermanos, si no sabemos distinguir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, me parece que todavía no tenemos una comprensión clara del evangelio. Si miramos el antiguo pacto y nosotros no entendemos el nuevo pacto que hay en Cristo Jesús, ese nuevo pacto en Cristo, ese nuevo pacto que Él mismo menciona, esta es mi sangre del nuevo pacto, y que está mencionado incluso por los profetas como Jeremías. Si nosotros no entendemos eso, vamos a estar mirando atrás y queriendo traer muchas cosas al presente, como fiestas del pueblo judío, como el aceite de la unción, como si para nosotros fuera. Hermanos, debemos saber distinguir lo que ha hecho la obra de Cristo, que es mucho mayor que salvar solo. Está bien entender, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo conquistó nuestra salvación, Cristo redimió nuestra alma. Ya no vamos al infierno, ahora somos salvos y nos espera gloria eterna por la obra de Cristo, pero la obra de Cristo es mucho mayor, no solamente eso. Es mucho más amplia, es mucho más grande, ha alcanzado muchas más cosas. Y debemos entender eso. Yo sé que hay muchas personas que practican esas cosas por desconocimiento. Y yo hablo con pesar en mi corazón porque amo a la iglesia del Señor y deseo lo mejor para ella. Deseo lo mejor para la iglesia de Cristo. Mi deseo no es fragmentar la iglesia, pero sí que es cierto que mi deseo es que, y lo hago con un tono así, ¿ven? No estoy gritando, ni estoy malhumorado, ni dándole golpes a la cámara. Lo hago realmente con el deseo de que vayamos a las Escrituras. Hagamos cosas tan simples como preguntar, ¿Pablo estaba ungiendo a las personas también? ¿Pablo usó el aceite como lo usamos hoy? ¿Pedro usó el aceite como lo usamos hoy? No veamos escenas específicas para justificar nuestras acciones. Y mucho menos, no busquemos escenas del antiguo pacto para justificar lo que hacemos. Como ese hombre derramándose litros y litros de aceite por la cabeza. O ese hombre sumergiendo la Biblia en aceite como si eso le otorgara mayor unción. Nosotros tenemos la unción del Santo, dice la Escritura. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Y otra cosa, yo sé que muchas veces usamos el aceite como una representación del Espíritu Santo, como un símbolo, ¿verdad? Pero ciertamente el Espíritu Santo, cuando vemos la Escritura, lo hemos visto relacionado quizá con el aceite. También una paloma desciende representando al Espíritu Santo en una ocasión. Pero no dejan de ser símbolos. Déjenme decir algo. El Espíritu Santo no viene más sobre ustedes si se echan aceite sobre la cabeza. Ni siquiera el Espíritu Santo viene sobre ustedes si se echan aceite sobre la cabeza. Porque lo más maravilloso que tenemos los creyentes, y creo que a veces se nos olvida,
es que el Espíritu Santo no está en los creyentes, no está sobre nuestra cabeza. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos la unción del Santo. Repito, eso dice la Escritura. Tenemos la unción del Santo. Así que yo hago un llamado a dejar de lado esas cosas que sí quedan llamativas en un culto. Ven cómo la gente presta atención. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Pero no vamos a la iglesia a hacer espectáculo. No vamos a la iglesia a entretener y no vamos a la iglesia a jugar. Vamos a la iglesia a levantar nuestras oraciones a Dios, levantar nuestros cánticos congregacionales, nuestros himnos y cánticos espirituales a Dios. Vamos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero no vamos a la iglesia a que nos hagan un show y un espectáculo. No estamos ahí para que la gente se entretenga y se asombre con las cosas sobrenaturales que hacemos. Y sé que muchos me van a mirar en este vídeo y van a decir, bueno, tú no lo haces porque no estás en mi dimensión espiritual. Pues entonces ora por mí. Porque me parece que la dimensión espiritual en la que yo estoy es la de la palabra. Y me da mucho miedo cuando justifican con, habrá muchos que pondrán en duda estos. Habrán muchos incrédulos que juzgarán lo que estoy haciendo porque no lo entienden. Porque lo espiritual, el carnal no lo entiende. No, el espiritual está en la palabra. Está en la palabra. No intenten hacer sentir como menos espirituales a las personas que cuestionan esas prácticas. Yo honro a aquellos pastores que se limitan a hacer su trabajo, pastorear la grey, enseñar la sana doctrina y predicar el evangelio a las almas perdidas. Honro a los pastores que son celosos de la palabra y de la verdad. Honro a los pastores que han entendido que la iglesia es columna y sostén de la verdad y lo defienden. Pero de verdad, me cuesta ver como pastores y siervos a los que honrar aquellos hombres que hacen espectáculo y un circo de la iglesia del Señor. Recuerden que aunque tenga un cartel de iglesia, no todo es iglesia, pero que hay un remanente fiel, eso estoy seguro, y por ello siempre oraré para que el Señor los sostenga y los guarde. Cuidado con esas cosas. Cuidado con esas cosas. Si las hacemos por desconocimiento, aún así hay que pedir perdón a Dios. Pero si nos damos cuenta a la luz de quizá este vídeo de que esto no es algo que está en el Nuevo Testamento, que la iglesia no hacía y que estamos inventando nosotros para hacer solamente espectáculo, arrepintámonos y empecemos a predicar la palabra del Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.